Poco a poco se van aclarando los detalles más relevantes en torno al accidente ferroviario de Adamuz, tras una semana de mil y un rumores y dudas de todo tipo y donde las teorías más plausibles señalan claramente a la vía y la soldadura del punto crítico donde el tren irio descarriló. Teorías que aún no se pueden dar por 100% seguras y que irían mucho más allá de lo que parece, pues aún quedan muchos detalles por aclarar y que trataremos de explicar en este vídeo. Y es que aún cuesta digerir el desastre ferroviario del pasado 18 de enero, donde el descarrilamiento de un tren de Irio y posterior colisión de un tren Alvia acabó con la vida de 45 personas e hizo saltar por los aires la fiabilidad en torno al tren de alta velocidad, uno de los medios de transportes más seguros que existe, pero donde este accidente ha puesto en duda muchos detalles, incluyendo sobre todo la inversión en el mantenimiento, pues aunque a día de hoy no se pueda asegurar al 100% que este descarrilamiento se haya debido a un mantenimiento deficiente o mejorable, se ha extendido esa idea ante evidencias que han ido surgiendo y al ya más que manido problema de vibraciones en los trenes que llevamos viendo mucho tiempo y que más allá de vídeos curiosos en redes o quejas habituales de viajeros y profesionales del sector, no había pasado de ahí hasta el momento. Ahora mismo, la principal teoría para explicar el descarrilamiento del primer tren está en un fallo en la vía, concretamente en el carril o la soldadura en el punto crítico, lo que provocó un desgaste progresivo que todo indica acabó abriendo la vía por un punto débil y deformando el carril hasta sobresalir lo suficiente para provocar el descarrilamiento. Una teoría que estuvo sobre la mesa desde el primer momento, pero que fue a más según avanzaron las horas y días, especialmente tras saberse que al menos dos trenes anteriores al Irio siniestrado mostraron muescas en sus ruedas, con dos teorías principales sobre la mesa ahora mismo y que habrá que confirmar: la deformación o fractura del propio carril o un fallo en la soldadura de unión entre dos carriles, la que más peso tiene en estos momentos. De hecho, la hipótesis lanzada en la última comparecencia de Óscar Puente junto al presidente de Adif hablaba también de un posible defecto de fabricación en el carril, algo que posteriormente abrió otro debate, el de si el carril del punto accidentado es nuevo y se cambió en la última renovación, o era el original, el que se instaló en 1992 cuando se construyó la línea. Y es aquí donde más polémica se ha generado en los últimos días, ante la teoría de que si el carril es nuevo haya un defecto de fabricación o de si es el original, el que se instaló hace ya 34 años, ya que de ser lo primero podría haber tenido responsabilidad por parte de la empresa fabricante, ArcelorMittal, o de algo que resultaría difícil de entender: que no se haya cambiado el carril original a pesar de haberse invertido 700 millones en la renovación de la línea, que acaba este año. Una puesta al día que se supone incluía todos los frentes, incluyendo la renovación del carril antiguo, que aunque esté dentro de su vida útil, todo hace pensar que lo lógico habría sido cambiarlo dentro del paquete de renovación integral, un punto este que se tendrá que aclarar en los próximos días, ya que todavía no está claro ni un extremo ni otro, aunque todo apunta a que la renovación del tramo incluyó nuevos desvíos y no sustitución de carril. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, no todo es tan fácil como puede parecer, ya que otra de las teorías que ha ido cogiendo peso estos días es un fallo en la soldadura del carril, pero no el convencional, sino que la fractura se produjo en la parte del carril nuevo, el instalado en mayo de 2025, es decir, los nuevos desvíos, junto a la soldadura con el carril antiguo, el de 1992. Por lo que ahora toca delimitar si hubo un problema con la propia soldadura o la ruptura tuvo lugar por la torsión del raíl, un detalle que dejaría claro el fallo o la negligencia en la renovación y que iría más allá de la responsabilidad de Transportes y Adif, también la de la o las empresas que realizaron las obras de dicho tramo y la ejecución de la soldadura, un tipo de soldadura que se aparta de las que todos tenemos en la cabeza y que es sumamente delicada y especial y requiere de una supervisión al detalle durante su ejecución
para evitar cualquier problema posterior, aunque parece que desde Transportes se mira más al carril afectado, que sería el recientemente instalado y el que se habría roto, por tanto, dando fuerza a la teoría de un defecto de fábrica por parte de su constructor. El otro gran debate gira en torno a si se podría haber evitado el accidente mediante la detección temprana de las posibles fisuras o fallos, bien en el carril o bien en la soldadura, algo que según los expertos resultaría muy difícil de prever, teniendo en cuenta que el daño más grave pudo producirse a lo largo del propio domingo, destacándose desde Transportes que en la última revisión completa del tramo, que oficialmente fue el 7 de enero, se hizo la comprobación técnica de desvíos y carril sin apreciarse problemas. De hecho, desde el Ministerio se asegura que aún habiéndose realizado en la madrugada anterior al accidente, no se habría detectado ningún fallo. Otra de las teorías de las que más se ha hablado es en la diferencia de pesos entre distintos convoyes, siendo los trenes Irio los más pesados, con unas 500 toneladas, entre 40 y 60 más que otros que circulan por las líneas de alta velocidad del país. Una teoría que puede sonar plausible, pero cuyos pesos entrarían en los test y visto bueno en las diferentes pruebas de homologación para que un tren pueda circular, aunque este modelo de tren ya ha tenido incidencias en otros lugares como en Italia, pero obviamente no tan graves. El otro gran debate que ha ido creciendo con el paso de los días es sobre la inversión en mantenimiento, que a pesar de haber crecido en los últimos años, parece claro que no habría sido al ritmo de la subida de los tráficos, especialmente desde 2020 y 2022, años donde irrumpieron Wigo e Irio respectivamente, si bien tenemos que recordar que la línea del accidente en concreto lleva mucho menos tiempo con los trenes ajenos a Renfe sobre sus vías. Irio comenzó a circular por ella a finales de 2023 y Wigo aterrizó en ella, tras varios aplazamientos, hace casi justo un año, por lo que la exigencia y desgaste que conlleva la circulación de muchos más trenes y diferentes pesos y características realmente lleva poco tiempo produciéndose en la Madrid-Andalucía, habiéndose producido mucho antes en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Levante. De hecho, desde la entrada en servicio de estas dos marcas en dichos corredores, se han registrado más quejas por las famosas vibraciones en los trenes, en unos más que en otros, lo cual podría dejar más claro, si cabe, que las labores de mantenimiento no han ido a la par de lo que se requería en esas líneas, tareas que hay que resaltar a día de hoy no se puede acusar de que sean el motivo del accidente de Adamuz, aunque sí del descenso de confort en los viajes, siendo un fallo en los materiales y parece que ante todo en una soldadura, lo que más apunta a la causa del descarrilamiento. Una investigación a la que aún le queda mucho camino por recorrer, pero donde en pocos días se han descartado muchas teorías y se ha centrado en básicamente las dos que hemos contado en este vídeo, por lo que esperemos que pronto no solo haya más concreción, sino también consecuencias, o bien en los responsables políticos o bien en los responsables de las obras, por lo que habrá que estar muy atentos a lo que vaya sucediendo y lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.